hermanos, qué lindo estar con ustedes en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por las cosas que vas a estar haciendo en medio de nosotros. Y vamos de gloria en gloria, vamos subiendo en el entendimiento. Entonces, Padre, te pedimos que tu Espíritu sea poderosamente en medio de nosotros el día de hoy. Bueno, hemos estado estudiando el reino en medio de nosotros y hemos estado viendo un principio muy importante. Es que el entendimiento que yo tenga del reino de Dios es exactamente la medida en la que puedo recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, a mayor entendimiento del reino, más posibilidades tengo de recibir la gloria del Espíritu. Y por eso hemos visto que en la forma tan limitada como o en la forma en que se ha negado el reino en la iglesia de hoy, eso ha limitado que la iglesia se reduzca a un conocimiento del Espíritu solamente hablando en lenguas. Por eso es que Jesús se pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios antes de traer el Espíritu. Entonces, aquí la importancia del conocimiento de Dios es entender cuál es el objetivo de Dios. Entonces, el Señor derramó el Espíritu Santo para levantar una generación o una estirpe de hijos, para que estos hijos llenen la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Note que la palabra de Dios dice en Habacuc que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Cuando Jesús ascendió en la resurrección, todo fue lleno con la gloria de Dios. Ahora lo que tiene que suceder es que la gente entre al conocimiento de la gloria. Y esta gloria no la puedo conocer si no entiendo el reino del Cristo resucitado. El propósito de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su gloria y que sus hijos reinen con él. Y esto va a hacer que la justicia de Dios se manifieste sobre la tierra. Y eventualmente, al venir la justicia, también poder ejecutar los juicios. Los hijos tienen que entender la justicia de Dios. Si no entiendo la justicia de Dios, tampoco puedo entender sus juicios. Podemos cambiar la tierra si entendemos la justicia y entendemos los juicios. Entonces, estos hijos que tienen el conocimiento de la gloria de Dios, es a quien Dios quiere darles todas las cosas. Dios quiere que estos hijos tengan todo, que sean el linaje más glorioso que jamás ha tenido la humanidad. El problema es cuando no entendemos el objetivo de Dios y entonces cambiamos la escritura o la interpretación de la escritura. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Amén? Y luego dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, en palabras modernas, ¿qué es la redención de la posesión adquirida? Pues imaginémonos un cheque. La posesión adquirida está escrita en el cheque. La redención de la posesión adquirida es cuando voy al banco y canjeo el cheque. El problema es que como todo lo pasan en el futuro porque no creen en el reino, entonces piensan que pueden vivir toda la vida con las arras, o sea, con un anillo de compromiso, con las arras de la promesa, y esperando morirse para poder tener la redención adquirida. Entonces, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que cuando recibimos al Señor de la gloria, no todo en nosotros ha sido transformado. O sea, tiene que venir un proceso de engendramiento hasta el nacimiento, amén, y del nacimiento tiene que venir una etapa de niñez y una etapa de adolescencia y de ser adulto. Pero esto no tiene que suceder cuando te mueras, esto puede suceder tan rápido como tú lo quieras tener. Pasas toda la vida tratando de morir al sistema de este mundo, pues posiblemente no vas a tener las cosas que debes tener si lo haces rápido. Entonces vamos a segunda de Pedro, pues es exactamente el pensamiento de Pablo, también lo tiene Pedro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que el creyente, al venir a Cristo, se apega a la palabra profética más segura. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, aquí estamos viendo cómo el apóstol Pedro cree literalmente que llega un momento en nuestra vida en que se hace la luz. Y es lo que dice Pablo a los Corintios, que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la gente recibe el evangelio, recibe la palabra, pero si el entendimiento está velado, no pueden recibir la gloria del evangelio. Entonces, aquí es donde está el punto central de todo lo que quiero decir. Y es algo que Emerson ha estado hablando una y otra vez. Cómo la mente juega un papel tremendamente importante para entender y movernos en la gloria. Entonces, aquí dice que el príncipe de este mundo, el que rige el sistema de este mundo, opera directamente en la mente, cegando el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de cómo los ángeles quieren ver en el evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios? Este evangelio que habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, la mente juega un papel sumamente importante aquí. Y vamos de regreso a Efesios, y vamos al capítulo 5, y todo el principio del capítulo 5 habla del caminar impío. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces los hijos de la luz caminan en la luz, no en la tibieza. Y aquí es donde tenemos que romper con ese falso evangelio en el cual eres aceptado por Dios y caminas con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Eso es un evangelio falso. El evangelio es el evangelio de la gloria de Dios. El evangelio verdadero es ser transferidos de las tinieblas a su luz resplandeciente. Juan decía, este es el evangelio que hemos predicado, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces dice aquí el versículo 13, capítulo 5, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y pienso este pasaje con una mente natural, pienso que la luz va a exponer todo el pecado, lo cual es verdad. Cuando un hijo de luz se manifiesta, ¿se acuerda cómo Emerson nos ha venido hablando de que tenemos un campo electromagnético, por decirlo de alguna manera, que es la gloria de Dios alrededor nuestro? Por eso puse este fondo, para que usted lo pueda ver físicamente. Así nos vemos en el mundo espiritual. Y entonces cuando yo camino en medio de las tinieblas, así me ven las tinieblas. Tome unos segundos y siéntase lleno de esta luz. El miércoles pasado, Emerson nos estaba hablando de la física cuántica. Y nos estaba hablando cómo en el ámbito de la luz existen un sinnúmero de posibilidades para ser creadas. Y que al observar estas posibilidades las podemos traer de lo invisible a lo visible. Ahora, aquí está diciendo que la luz todo lo manifiesta. Entonces, aquí está hablando de una manifestación que proviene de la luz y se manifiesta en lo físico. Entonces, la luz no solamente expone la obra de las tinieblas, pero aquí está diciendo que manifiesta todas las cosas. Aquí dice que la luz lo manifiesta todo. Quiero que vea todas las posibilidades que pueden haber en el cielo. Y cómo si tú te conviertes en la luz de Cristo, tienes la posibilidad de manifestarlo en la tierra. Entonces, resumamos. La luz todo lo manifiesta. Cuando digo lo manifiesta, todo quiere decir que todo puede venir del ámbito de la luz al ámbito de la tierra. Entonces, quiero que entendamos esto. Los hijos tienen como fundamento la luz, la cual es la resurrección. Entonces, la luz es la que abre el entendimiento, es la luz la que es el poder de la resurrección que actúa en nosotros. Por eso Pablo decía que sean abiertos nuestros ojos para entender la herencia. Pero tenemos que entender que la herencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Efesios dice que es la resurrección que operó resucitándole a él de los muertos. Ahora, el poder de la resurrección opera en nosotros para transformarnos a nosotros, porque el poder de la resurrección va absorbiendo todo lo mortal que hay en nosotros. Pero también produce el poder
para poder manifestar el ámbito de la luz en la tierra. Entonces, el entrar al reino, y el reino es exclusivo, ¿amén? El reino no es para cualquiera que quiera seguir viviendo su vida carnalmente. Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los afeminados pueden entrar al reino de Dios. Entonces, el que yo crea en el reino va a traer una transformación en mi mente. ¿Se acuerdan en las clases de Emerson cómo él nos ha estado hablando, cómo un bebé empieza a recibir toda su enseñanza de lo que observa? Entonces quiero que vea al bebé entrando a la tierra. Él viene del cielo y entonces empieza a observar cómo es el mundo aquí en la tierra y empieza a formar un patrón de conducta, empieza a formar una estructura interior, amén, un programa interno. Todo esto va a formar su mente. Si creció en un ambiente caótico, su mente va a ser caótica. Si creció en una atmósfera donde él era sobajado o donde era tratado como alguien inferior, su programa interno va a tener estos reflejos. Entonces, lo que tengo que entender es que en los primeros 6 años de mi vida se formó un programa interno. Ahora lo voy a pasar al mundo espiritual. Yo nazco en Cristo Jesús por el agua y por el Espíritu. Y nazco en Cristo Jesús cuando decido dejar el mundo terrenal y entrar al reino de Dios. No cuando decido creer que Jesús está sentado en el trono, porque dice el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando yo decido nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, en ese momento mi espíritu se va a conectar con esa persona que yo era desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiero que vea aquí podemos ver, dice posibilidades en el reino invisible. Entonces ve todos esos puntos, todas esas como estrellas, imagine que son posibilidades. Cada uno de esos puntos luminosos se puede convertir en algo glorioso aquí en la tierra. Esta es la plenitud del espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ahí hay carreras, ahí tienes todos los idiomas, todas las posibilidades milagrosas, todas las riquezas espirituales y terrenales. La autoridad para gobernar con Cristo está ahí. Ahora quiero que se fije en la imagen que está al lado izquierdo de su pantalla. Y esta es la mente carnal. Si ve que está toda oscurecida, toda negra. En vez de poner la mente en las cosas que realmente tenemos, que es el mundo espiritual, nos enfocamos en ese punto negro que puse como si fuese el cerebro de la persona. Tenemos acceso a todas las cosas, pero nos enfocamos a las cosas de este mundo. Una mente limitada que no puede hacer nada, esperando morirse o que Jesús se lo lleve al cielo, viviendo en todos los dolores, las miserias y las tragedias, teniendo el cheque en su mano. Jamás lo canjean. Ahora vamos a la segunda lámina. Y aquí vemos la mente natural con una imagen de Cristo. Normalmente esa imagen es Jesús de Nazaret. Entonces tenemos una estructura limitante dentro de nosotros. Tu programa interno es la prisión de Cristo. Entonces nuestro programa interno encarcela todo lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Si ve cómo está rodeado de tinieblas esa persona versus una persona que realmente nació de nuevo y entró al reino. Y entonces reina con Cristo Jesús en este infinito mundo de posibilidades. So in this cage that I made around the mind, así es como creamos una religión cristiana. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a ver los fundamentos? El Señor nos mostraba en Romanos 8 cómo Jesús había traído un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el antiguo. Ahora, no estoy diciendo que no haya palabras proféticas que podamos usar en el Antiguo Testamento, desde luego que las hay. La palabra está viva, la palabra ejecuta cosas maravillosas en toda la vida. Pero lo que quedó obsoleto es el sistema de ordenanzas en el templo. Las ordenanzas, todo lo que harás, no harás, los sacrificios, el guardar las fiestas. El reino de Dios no es ni día, ni año, ni comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ahora, obviamente, aún en las fiestas podemos sacar revelaciones extraordinarias. Si no celebras la fiesta, no tiene nada que ver con el reino de Dios. El Antiguo Testamento estaba centrado en el templo y en todo lo que es externo. La manifestación de Dios fue externa en el Antiguo Testamento. Y solo unos pocos escogidos, que eran los profetas, tenían acceso a Dios. Todo el Antiguo Testamento fue externo. Y esto es una mentalidad, esto es un programa interno. El Nuevo Testamento es interior y no está centrado en
un templo está centrado en el conocimiento de Dios. Ahora, yo no estoy en contra de tener una santa convocatoria, porque creo que la Biblia habla de santa convocatoria. Pero si hago de la santa convocatoria un templo, entonces estoy mal. Si la santa convocatoria la vuelvo un sistema religioso, entonces está mal. Si no le doy lugar al Espíritu Santo en la santa convocatoria, entonces está mal. Ahora se juntan todos los hijos de luz a recibir y adorar a Dios, qué maravilloso. Y bajan los ángeles y Dios manda rollos con palabras proféticas, qué maravilloso. Si la Santa Asamblea es un programa de hombres, está mal. Si tienes que ir a la Santa Convocatoria a un templo de piedra para recibir de Dios, porque fuera de él no recibes, está mal. La Santa Convocatoria es la unión de los hermanos para recibir del Espíritu lo que Él tiene para nosotros ese día. Pero la gran mayoría de congregaciones no le dan lugar a Dios. Y yo creo que esta es una de las cosas por las cuales Dios paró la tierra, porque Dios quiere tener el lugar en su Santa Convocatoria. Tiene que ser su nombre el que es exaltado y no el del hombre. Y si nuestro nombre no es ni mencionado, amén, aleluya. Entonces, el Nuevo Testamento tiene que ver con el entrar en el reino, con ese centro que es el conocimiento de la gloria de Dios. El Antiguo Testamento es el cielo y la tierra separados. Esto es un programa mental que se fue pasando de generación en generación. Y millones de cristianos siguen viendo a Dios arriba en el cielo mientras ellos sufren abajo en la tierra. ¿Se acuerda que le hablé del bebé cuando nacía y cómo era impregnado de todo el mundo que lo rodeaba? Cuando realmente naces del agua y del Espíritu, eres impregnado por todo el cielo. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. Y voy a aprender de las posibilidades espirituales cuando estoy observando. Tengo que entrar en comunión con mi ser interior para poder ver. Tengo que conocer quién es esa Ana maravillosa que está sentada con Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que todo lo que ella está viendo en el Espíritu sea vertido como una jarra se vierte, que se vierta sobre mi mente. Y entonces yo empiezo a ser transformada de dentro hacia afuera. Y ese programa de luz empieza a deshacer el programa de muerte. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Entre más conciencia tengas del mundo espiritual, más luz tienes dentro de ti. Si no paso tiempo siendo consciente del mundo espiritual, tengo muy poca luz en mí. Y entonces se presta a que el entendimiento se entenebrezca, que sea velado por el diablo. Amén. Para que no me resplandezca lo que me tiene que resplandecer. Por eso Dios está a gritos, con trompetas, anunciando desde el cielo. Que entres en el conocimiento de su gloria. Que le des tiempo a pasar tiempo con el Espíritu de Dios. Que se está levantando una generación como no se ha levantado jamás. Los verdaderos hijos de Dios se van a levantar de todos lados en el mundo. Y los religiosos se van a quedar ensombrecidos. Todas las cosas les serán entregadas a los hijos de luz. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no dijo, id primeramente a la iglesia. Eso no fue lo que dijo. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Si me paso la vida yendo a la iglesia y no busco el reino, voy a vivir en carencia toda mi vida. Carencia material y carencia espiritual. Pero si me lleno del reino de Dios, voy a ser una luz en medio de mis hermanos. Voy a ser una luz en medio de mi trabajo. Puedo exponer todas las tinieblas que hay en los gobiernos de esta tierra. La mente natural no puede contener el Espíritu de Cristo. Cuando la mente natural trata de interpretar a Cristo, lo vuelve religión. Y la religión es muerte, porque la religión no es la vida de Jesús. Una mente sumergida en Cristo, esa gente va a tener la vida en ella. Y esa luz que es la vida es con la que vas a pasar a la vida. Hay mucha gente que piensa que vive en las tinieblas en la que vive y que va a pasar a la vida eterna. No es cierto. Los hijos de luz son hijos de verdad. La verdad es luz. La luz es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es el amor manifestado. Es la misericordia manifestada. Es gente que es bondadosa, es gente que es dadora. Ser espiritual no es caminar como un zombie en la tierra o como un loco que cree que está viendo cosas espirituales, pero el fruto de su vida es un desastre. Por sus frutos los conocerás. El fruto no es que tanta gente hay, el fruto es el amor, es la verdad. Se refiere a la forma en que hablamos. Cómo anhelamos las cosas que Jesús anhela. Los hijos de Dios anhelan la unidad. Jesús fue el hombre más espiritual que caminó sobre la tierra. Él comió con sus discípulos, vivió como cualquiera de nosotros. Amén. Entonces, ser espiritual no significa ser raro. Ser espiritual es tener la mente de la luz. Y el que tiene la mente de la luz manifiestan todas las posibilidades celestes en la tierra. Hemos llevado la imagen del terrenal.
En nuestra nueva naturaleza en el Espíritu llevamos la imagen del celestial. Déjame cerrar con un ejemplo que me pasó ahora el 10 de mayo. Los que conocen mi historia saben que padecí mucho por muchas cosas en mi vida y uno de los más grandes sufrimientos fue haber perdido a mis hijos. Y cada vez que venía el 10 de mayo, mi corazón se partía horriblemente. Anhelaba esa llamada, esa florecita de un hijo. Entonces, bueno, Dios cambió esta circunstancia, obviamente. Mis hijos y yo estamos súper unidos en Cristo. Entonces llegó el 10 de mayo y me habló mi hijo. Fue la primera llamada. Me dio tanta alegría su llamada, pero por un momento mi corazón se conectó a años de dolor en el pasado. Como que dentro de mí comparé la felicidad que estaba teniendo en ese momento con el terrible dolor que estaba en mi corazón. Y en ese momento oí a mi ser celestial. O sea, mi Ana celestial, que me gritó y me dijo, ¡esa no eres tú! Y ¡fu! Inmediatamente me transferí a mi yo celestial, donde no hay ningún dolor, donde no hay lágrimas. Y entendí tantas cosas en nada más esa palabra. Por eso es que somos esa nueva Jerusalén, en nuestro ser celestial, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas y donde Dios mismo es nuestra luz. Le dejé mucho para que dijera. Padre, sellamos esta palabra en el corazón de mis hermanos. Que la palabra profética como una semilla produzca el deseo de seguirla nutriendo y haciéndola crecer. Les bendecimos a todos. So that we bless you today.